Bienvenidas y bienvenidos a una nueva formación, charla informativa de nuestro colectivo dentro del mundo LGTBI y también dentro del movimiento cristiano LGTBI. Y, como no, un año, 2016, que mejor, una vez más, nuestro gran presidente nacional del colectivo LGTBI a nivel de España, que es Jesús Generelo, y él como presidente, donde nosotros como colectivo estamos integrados y estamos colaborando y trabajando a la par en los proyectos que dentro de la Junta Directiva de la FELC, y nosotros nos comprometemos y nos adaptamos a los proyectos que se plantean. Y por eso hemos invitado a Jesús Generelo, un aragonés que lleva una trayectoria larga y con mucho trabajo hacia los proyectos y logros que hemos obtenido hasta el día de hoy de nuestros derechos y la legislación a favor nuestra, de nosotras y de nosotros. Y gracias a él y a otras personas que están y otros no están, podemos vivir con derecho y libertad. Por eso hemos invitado a nuestro presidente Jesús Generelo para que este proyecto que se nos presente hoy nos podamos nosotros involucrar. Estamos ya dentro del colectivo, pero queremos involucrarnos más. ¿Y en qué están basados los proyectos que se van a presentar en este nuevo gobierno que se estaría formando? Esperemos que a favor de nuestros derechos y nunca en contra. Y por eso os presento a Jesús y él nos va a ir explicando. Luego habrá una segunda hora para que podamos debatir opiniones, preguntas y sea muy enriquecedor entre unos y otros. Bienvenido, Jesús. Bueno, pues muchísimas gracias por haberme invitado. Es un honor estar aquí, es un placer, siempre os lo digo, pero es que es verdad que es una maravilla venir a Crismón, porque te sientes muy bien acogido y muy en familia, que al fin y al cabo es lo que somos. Voy a hacer una introducción de unos minutitos sobre qué es la Federación Estatal que ha presentado, pero que quizá, como todo el mundo a lo mejor no tiene claro, la Federación Estatal es una agrupación de asociaciones que se crea hace ya casi 25 años, 24 creo, con la idea de hacer de la pluralidad, de la diversidad dentro del movimiento LGTB, hacer una fuerza única, uniforme, que respetando esa diversidad pueda servir como interlocutora, como una voz más o menos inteligible de cara a las administraciones y de cara a la sociedad española. Este proyecto ha ido creciendo a lo largo de los años. Ahora forman parte de la federación 45 entidades, como Crismón es una de estas 45, de todo tipo y condición. Es decir, forman parte de diferentes comunidades autónomas, prácticamente de todas, con la excepción de La Rioja y Navarra. Hay asociaciones como la vuestra, que es del ámbito religioso, hay asociaciones deportivas, hay asociaciones LGTB, hay asociaciones transexuales, hay asociaciones que hacen activismo a través del deporte, hay asociaciones de mujeres, en fin, la idea era eso, hacer de la fuerza de nuestro colectivo, que es precisamente la diversidad y la pluralidad, hacer una fuerza y no una debilidad, porque la dispersión en un momento dado políticamente era una debilidad de nuestro movimiento, porque había muchas voces y entre tantas voces pues las fuerzas políticas aprovechaban para decir, bueno, pues a ti no te hago caso porque hay una voz que dice lo contrario, pues ahora me voy con estos que son más afines a mi movimiento político y a estos otros no les hago caso. Entonces, bueno, pues hubo un consenso de decir, somos diversos, evidentemente hay miles de opiniones en el movimiento LGTB español, pero pues, somos capaces de consensuar unos objetivos comunes, unas líneas básicas que vamos a exigir todas a una.
Entonces, así nació FELGTB y así ha ido creciendo. Creemos que desde el respeto a todas estas diversidades que, insisto, son nuestra riqueza y son precisamente lo que estamos demandando, que la sociedad española sea una sociedad diversa y respetuosa con todas esas diversidades. Entonces, podemos estar muy orgullosos de esa diversidad, pero esa diversidad no implica que no podamos llegar a unos acuerdos para exigir unos mínimos que nos garanticen la igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía española. Pues dicho esta introducción, con esto quiero decir que lo que os voy a contar ahora no es producto de la decisión de una serie de personas del equipo coordinador de la Federación, sino que esto es el producto del consenso al que llegaron esas 40 y tantas en su momento, ahora somos 45, pero en su momento no sé cuántas, 40 y tantas el año pasado. En el último congreso se llegó al consenso de redactar conjuntamente una ponencia política en la que se recogían las líneas programáticas en las que vamos a trabajar tanto desde Federación como en sus ámbitos correspondientes las asociaciones que forman parte de la Federación. Entonces, bueno, os voy a contar un poco las líneas políticas en las que estamos trabajando y vamos a intensificar el trabajo cuando por fin tengamos una interlocución política. En España podemos hablar de una práctica igualdad legal. Es verdad que con los avances de la última década podemos presumir de estar en la primera línea de los países en lo que a igualdad por orientación sexual e identidad de género se refiere. Quedan algunos flecos, es verdad que hemos tenido algún retroceso, las mujeres sin pareja varón ahora mismo no pueden acceder a la seguridad social para los tratamientos de reproducción asistida, sigue habiendo unas cuestiones de discriminación en la afiliación de los hijos de parejas de mujeres. O sea, no es cierto que tengamos la igualdad plena 100%, pero bueno, sí que es verdad que ahora mismo ya está desarrollado el mandato constitucional de que dentro de la ciudadanía española no puede haber discriminación de ningún tipo, por ninguna circunstancia personal. Entonces, ¿qué pasa? Que nos hemos encontrado con algo que ya sabemos desde hace bastante tiempo, que lo que marcan las leyes no necesariamente es lo que se vive en el día a día. Desde luego lo sabemos con la cuestión de género. Por supuesto que en España formalmente hombres y mujeres somos iguales ante la ley, pero ¿somos iguales en el día a día? Evidentemente no, y llevamos muchos años de democracia y de constitución y todavía no se ha conseguido. ¿Qué pasa con la orientación sexual y la identidad de género? Pues que 10 años de igualdad, por poner la fecha simbólica del cambio sí, pero quería decir el Código Civil. Sí, gracias. De Santa al cielo. El cambio del Código Civil que permite el matrimonio igualitario, podemos poner esa fecha, 2005, como simbólica, pero 11 años después pues nos seguimos encontrando que mucha gente no tiene capacidad para salir del armario, para vivir libremente su orientación sexual o su identidad de género. Hay gente, por poner un ejemplo, hay un estudio que dice el porcentaje de matrimonios igualitarios que hay según las provincias. La diferencia entre Soria y Barcelona es abismal, porcentualmente me refiero. O sea, en Soria las parejas del mismo sexo no se casan y en Barcelona sí se casan. Entonces, ¿por qué pasa esto? Pues evidentemente porque en Soria sigue habiendo obstáculos para vivir libremente. Las agresiones, acabamos de tener la concentración que ha organizado nuestras compañeras de Arcópoli, porque en Madrid solo, desde que ha empezado el año, llevamos 7 agresiones a miembros del colectivo LGTB, alguna en Chueca directamente, o en Lavapiés, que son los espacios más protegidos. En las escuelas tenemos el problema del acoso escolar por orientación sexual e identidad de género, que es tremendo. Tenemos ya numerosos estudios que prueban que por más que avanzamos socialmente,
el tema de este tipo de acoso sigue siendo presente en prácticamente todo el sistema educativo español. Tenemos el retroceso en cuestiones de salud para mujeres sin pareja varón y seguimos teniendo el retroceso en tema de VIH, sigue habiendo grandes dificultades para que todo el mundo pueda vivir en igualdad de condiciones. Sigue habiendo despidos por orientación sexual e identidad de género, las mujeres transexuales siguen teniendo grandes dificultades para acceder al mercado laboral, si son inmigrantes no tienen reconocido el derecho a asistencia para el proceso transexualizador. Bueno, no voy a ir desgranando problemas, luego si queréis comentamos alguno que os interese más, pero que seguramente conocéis. Entonces, está claro que tenemos una igualdad en las leyes, pero está claro que no tenemos una igualdad en las calles. Aunque hemos avanzado muchísimo y que evidentemente no estamos en la misma España de los años 90 o incluso del principio del siglo XXI. Entonces, lo que nos planteamos como organización es que había que dar un salto cualitativo, que España ya está en una situación en la que tenemos que dejar de hablar de si tenemos derechos o no tenemos, los tenemos, lo marca la Constitución, lo marcan las leyes, lo que hay que hacer ahora es que eso sea efectivo. Y la Constitución lo dice claramente, los poderes públicos removerán los obstáculos que hagan, que dificultan el acceso a la igualdad. Eso lo dice la Constitución, entonces nosotros lo único que reclamamos es que se cumpla la Constitución. Los poderes públicos han de remover esos obstáculos. Está probado que esos obstáculos existen y lo que hay que hacer es encontrar las fórmulas para que las administraciones y los gobiernos se pongan las pilas y consigan que se vayan removiendo obstáculos que no olvidemos que venimos de siglos de estigma y de discriminación. Es decir, es muy inocente pensar que en 10 años con una legislación más o menos correcta se va a acabar con mentalidades y con costumbres y con vicios adquiridos en siglos de LGTB-fobia, de desprecio y de... Entonces es necesario ponerse a hacer políticas activas que faciliten que esas leyes son efectivas. Entonces llegamos al acuerdo de plantear 4 grandes bloques digamos, de intervención política fundamentales, que es lo que hemos ido contando a los representantes políticos a lo largo de todo el año 2015. Sabéis, ha sido un año intenso, empieza con las elecciones municipales y autonómicas, luego las elecciones en Cataluña y finalmente, a finales de año, elecciones estatales. Entonces hemos tenido un año completito de reuniones políticas para explicarles el por qué estas demandas tienen que estar incluidas en sus programas políticos. Por un lado estuvieron las elecciones autonómicas, se trabajó con los distintos partidos de ámbito que aspiraban a gobernar en las distintas comunidades autónomas, pero ese trabajo no lo hace Federación, ese trabajo lo hacen las entidades, cada una en su ámbito. Y a nosotros, desde Federación, lo que nos corresponde es el ámbito estatal. Entonces, ¿cuáles son las 4 líneas así políticas que demandamos? Una prioritaria, y que creemos que además es urgente, es una ley integral de transexualidad. Es verdad que existe la ley de identidad de género del 2007, pero esa ley se hizo en el momento en el que se hizo, ha avanzado la sociedad, ha cambiado la situación y hoy por hoy ya no es tolerable una ley que patologiza, que sigue considerando la transexualidad una enfermedad. Y esto es así. Ahora una persona transexual, si quiere vivir de acuerdo con tener el cambio en el DNI y vivir de acuerdo con su identidad sexual, tiene que pasar por un diagnóstico médico que
durante 2 años está en tratamiento y al cabo de 2 años el médico en cuestión le certifica que efectivamente es una persona transexual y que puede acceder a esto. Esto parece intolerable. La persona no tiene que depender de una institución sanitaria para saber qué es lo que es. Entonces, las unidades de tratamiento se siguen llamando unidades de trastorno de género. Esto hay que cambiarlo, no es un trastorno. Tiene que haber unidades de tratamiento de estas personas, igual que no es un trastorno de la maternidad o los tratamientos pediátricos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto sería una cuestión ideológica fundamental, pero luego hay otras muchas más de índole práctico, como es la unificación de todos los tratamientos que se dispensan en las diferentes comunidades autónomas. Ahora mismo es una lotería. Si eres persona trans en Andalucía no es lo mismo que si eres en Madrid, en Castilla-La Mancha o en Melilla. Entonces, bueno, pues esto hay que clarificarlo. Hay que dar solución a las y los menores transexuales. Esa ley los ignoraba en su momento. No había mucha conciencia, es verdad que tampoco se demandó y no había seguramente coraje para afrontar, pero ahora sí, ahora las y los menores trans y sus familias están levantando la voz y diciendo es que existen las personas transexuales, no se transforman en transexuales con 18 o 20 años, que ya lo han sido a lo largo de su... y requieren soluciones que ahora mismo no están contempladas por la ley. Y nuevamente allí sí que una familia con un hijo o una hija trans tenga derecho a los tratamientos de interrupción hormonal depende de dónde viva o de las posibilidades económicas que tenga de irse a la comunidad autónoma vecina para pagarse unos medicamentos que a lo mejor en la suya no encuentra. Esto nos parece que luego hay una serie de medidas sociales para eso. Hay estudios que se manejan que hablan de que quizá más del 60% de las mujeres transexuales no tienen acceso al mercado laboral. Entonces, muchas de ellas están abocadas a la prostitución, a la marginalidad, entonces hay que tomar medidas activas por parte de las administraciones para que estas mujeres tengan las mismas oportunidades, no tengan que vivir muchas veces los calvarios que viven de ser despedidas cuando inician el proceso de transexualizador, etcétera, etcétera. Esto por parte de la Ley Integral de Transexualidad, que es la que nos parece prioritaria. Y que por otra parte ya hay en 5 comunidades autónomas, o sea que es que no se está pidiendo nada extraordinario, es que es las 5 comunidades autónomas que ya lo tienen, pues hacer un marco estatal que unifique, que clarifique y que responda también al mandato constitucional de que todas y todos los españoles tenemos que tener las mismas oportunidades independientemente del territorio donde nos haya tocado vivir. Hay una segunda ley que demandamos, que tampoco hemos inventado, se aprobó ya hace un año en Cataluña, hace menos de un año en Extremadura, y luego hay una ley con menos competencias, eso, en Galicia. Entonces, que es la Ley de Igualdad LGTBI y contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Es una ley de contenido transversal que obliga a todas las administraciones a tener unas intervenciones formativas, de atención, de potenciación de la visibilidad, etcétera, etcétera, para conseguir que haya un trabajo global por parte de todas las administraciones del Estado que garanticen que no puede haber discriminación, que la discriminación está penalizada y que además se potencie la libertad individual de mostrarse o no como pertenecientes a una orientación sexual o una identidad de género determinada. Esta ley, aparte de eso, de
generar políticas proactivas en favor de la visibilidad y de la igualdad, pedimos que tenga una inversión de la carga de la prueba a la hora de probar las discriminaciones. La discriminación por orientación sexual e identidad de género es muy difícil de probar porque nunca el empresario, por ejemplo, en un puesto laboral, nunca despide por esta causa, siempre hay otras. Entonces, bueno, lo que pedimos que en cuestiones de faltas, no en cuestiones penales, o en las cuestiones penales no puede haber inversión de la carga de la prueba porque eso va contra el propio sistema penal, pero en cuestiones de faltas sí puede haberlo. Entonces, lo que pedimos es que cuando haya unos motivos serios para tomar en consideración una sospecha de discriminación, sea la persona que presuntamente ha cometido la discriminación quien tenga que justificar que no ha llevado a cabo tal discriminación, y no sea la víctima la que tenga que probarlo, porque, como digo, en la mayoría de los casos es prácticamente imposible aportar pruebas fehacientes. No sé cómo voy, igual... Tienes media hora más. Bueno, entonces me extiendo un poquito más en esta cuestión, porque hay quien opina que, y lo respetamos totalmente y además no creemos que sean opiniones contradictorias, que lo que hay que sacar es una ley que ya preparó el último gobierno Zapatero y que se quedó en el cajón con el adelanto de las elecciones, una ley de igualdad de trato genérica que atienda a todas las discriminaciones. Nosotros estuvimos en el proceso de elaboración de esta ley, que incluía pues, grupos, secretariado gitano, grupos que trabajan con personas con discapacidad, minorías raciales, minorías religiosas, etcétera, etcétera. Y es una ley que marcaría los mínimos frente a la discriminación, y nosotros estamos a favor de esa ley, pero creemos que una ley genérica no es suficiente en el caso de la orientación sexual o identidad de género. No porque sea una discriminación peor que otra, todas las discriminaciones son igualmente odiosas e intolerables con la Constitución en la mano. Pero la discriminación por orientación sexual e identidad de género tiene unas características que la hacen específica y que solo se puede combatir si efectivamente se toman medidas específicas. ¿Cuáles son esas características? Pues la invisibilidad, que es una población invisible. Entre los otros motivos de discriminación que son evidentes, pues este no es evidente. ¿Qué pasa con eso? Pues que si no se fomenta la visibilidad, no se fomentan las posibilidades de salir del armario, podemos estar toda la vida sin saber que somos discriminados porque nadie ha sabido que somos diferentes o que... Entonces, tenemos una característica que en principio no cuenta con el apoyo familiar, por la invisibilidad que acabamos de decir. Una vez que te visibilizas puedes contar o puedes no contar, pero en principio tenemos unos menores que viven su desarrollo de espaldas a la familia, en principio. En un momento dado eso puede cambiar, pero en principio quien es discriminado en el colegio por cualquier circunstancia, por obesidad, porque va en silla de ruedas, porque es gitano, porque es musulmán, porque procede de Filipinas, pues en su familia lo saben, que procede de Filipinas, y es decir, seguramente viven unas discriminaciones horribles también estas personas, pero, insisto, la característica, en ocasiones a los menores LGTB hay que defenderlos de sus propias familias, porque son las propias familias las que no aceptan, las que los someten a tratamientos, etcétera, etcétera. Tenemos otras características que son el contagio del estigma. El ayudar, ponerse de parte de una persona LGTB, es verdad que esto se está reduciendo y que esto ya no es tan grave como era antes, pero sigue existiendo que
la creencia de que si tú te interesas por el tema de los derechos de las personas LGTB es porque te interesa personalmente. Mientras que si yo me pongo a ayudar a un inmigrante nigeriano, nadie sospecha que yo sea nigeriano o que yo sea un sin papeles camuflado de esto. Tenemos el continuo de la exclusión, es una exclusión que se vive en todos los ámbitos de la vida. O sea, lo hemos probado cada vez que hemos hecho algún estudio, no hay ámbitos de la vida donde haya un espacio a priori seguro para las personas LGTB. Como decía, ni la familia, ni el círculo de amigos, ni la escuela, ni el grupo religioso, ni el grupo de deportes, ni el espacio laboral, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues hay una serie de características y luego los siglos de discriminación y de estigma que comentábamos. Para muchas personas esta cuestión sigue siendo una cuestión inmoral, sigue siendo una cuestión no aceptable. Es decir, hay que solucionar, insisto, todo tipo de discriminaciones, pero muchas de las otras discriminaciones no pasan por el rechazo de una parte de la población a solucionar esa discriminación. Probablemente nadie va a estar en contra de que se pongan aceras para que puedan subir gente con discapacidad física. Luego se discutirá si hay dinero, si no hay dinero, si hay otras prioridades, pero a priori es muy difícil que alguien diga esta acera no se cambia. Pero es que sí que nos vamos a encontrar, esto no se cambia porque las personas LGTB no tienen que estar en el sistema educativo, no tienen que estar en determinadas cuestiones. Entonces esto requiere medidas de otra índole, porque estamos combatiendo una discriminación de características específicas y como tales pedimos una ley que, insisto, no quiere decir que seamos ni mejores ni peores, ni que estemos más discriminados menos o que la discriminación sea peor o mejor, es diferente y hay que tratarla de manera diferente. Esto en lo que respecta a la ley y que por otra parte queremos lo mismo, insisto, que ya tienen Cataluña y Extremadura, o sea, tampoco estamos reclamando nada extraordinario. Dentro de estas dos leyes, el ámbito educativo es fundamental. Evidentemente, estamos hablando de cambiar mentalidades, no solo de solucionar problemas arquitectónicos o de hábitos sociales más o menos enquistados, sino estamos hablando de cambiar siglos de historia y de imaginario social con respecto a lo que somos las personas LGTB. Entonces, ahí la educación pues tiene que tener componente fundamental. Mientras se está cambiando el tema educativo con estas dos leyes, tenemos que conseguir un acuerdo social que haga que se empiecen a tomar medidas serias contra la discriminación y el acoso que siguen viviendo muchísimos y muchísimas escolares por motivo de orientación sexual e identidad de género. Esto sí que es un tema que llevamos en los 10 últimos años estudiando mucho, tenemos una serie de estudios muy interesantes al respecto, hechos con diferentes metodologías, en diferentes ámbitos geográficos y la realidad que sale siempre es que la discriminación y el acoso LGTB-fóbico son sistémicos dentro del sistema educativo español. Entonces tenemos que tomar medidas urgentes de prevención del acoso general, pero insisto nuevamente, el acoso LGTB-fóbico tiene la especificidad de que las familias no les cuesta prever esta cuestión, de que el profesorado no percibe qué parte del alumnado es el susceptible de sufrir un acoso. Esto también sucede a muchos otros chicos y chicas, desgraciadamente, pero sí que hay que tomar medidas específicas para poder para empezar a formar al personal educativo que no tiene ningún tipo de formación ahora mismo sobre cómo tratar la diversidad y muchísimo menos la diversidad sexual y de género. Y por último, la última medida que demandamos y que también es urgente, que para cuando llegue ya seguramente habrá desaparecido
el problema, ojalá, es un pacto de Estado frente al VIH-Sida y frente al estigma y la discriminación que conlleva. Llevamos 30 y tantos años de pandemia y todavía no han sido capaces de ponerse de acuerdo los partidos políticos y los distintos gobiernos que han ido entrando y saliendo para hacer un plan a medio y largo plazo de prevención del VIH, pues siguiendo las indicaciones de ONU-SIDA, etcétera, etcétera. Y de hecho nos hemos encontrado con un último gobierno que ha entrado que ha desmantelado el Plan Nacional del SIDA, que lo ha dejado prácticamente sin recursos y que lo ha dejado a un nivel ministerial ínfimo. Seguimos recibiendo toques de instituciones internacionales diciendo el nivel de infecciones en España no es aceptable, está en niveles africanos, no se corresponde con... Y a pesar de eso, no conseguimos tener un pacto de Estado que ponga unos mínimos de prevención del VIH. Además de trabajar, un pacto también para trabajar la cuestión del estigma. Es que todavía se siguen haciendo encuestas y todavía hay gente que no quiere besar a una persona seropositiva porque todavía creen que se puede transmitir por el contacto, por la saliva, por el apretón de manos. O sea, eso en la España del 2016 sigue existiendo y no son casos excepcionales. O sea, sigue el incremento de infecciones entre chicos, sí que digo chicos, específicamente varones de 18, 19, 20 años. O sea, es como que no hemos aprendido nada en los últimos 35 años de existencia del VIH. Se ha descuidado la prevención en los últimos años. No hay campañas específicas apenas para el colectivo HSH, de hombres que tienen sexo con otros hombres, que como sabéis es el colectivo que tiene un mayor porcentaje de incidencia del VIH. Y bueno, pues creemos que 35 años después de la aparición del VIH pues ya va siendo hora de que los partidos políticos se pongan de acuerdo y pacten unos mínimos. Y estas 4 cositas son pues más o menos lo que creemos que es básico, que no estamos demandando nada que ahora mismo la sociedad no pueda aceptar. Creemos que la sociedad ya está en un nivel de reconocimiento de la diversidad sexual y de género que no va a suponer un problema, estas cosas. No estamos hablando tampoco de grandes inversiones económicas, estamos hablando de cuestiones de poner las administraciones a trabajar. Hombre, sí que hace falta dinero para la prevención del VIH y hay determinadas cosas que se tienen que hacer con dinero, pero no estamos hablando de una movilización de millones que sea inasumible y que rompa los presupuestos generales del Estado. Como os decía, hemos tenido un año de conversaciones políticas, de negociaciones, y lo que nos hemos encontrado es que efectivamente lo que pensábamos, que la sociedad está muy preparada para esto. Cuando digo preparada, quiero decir que ya se lleva 10 años viviendo con esa igualdad, con esa visibilidad que ha dado el matrimonio igualitario, la eclosión de las familias LGTB, como decíamos antes, de los menores, las menores trans, etcétera, etcétera. Y la sociedad en general pues se muestra mucho más respetuosa y mucho más receptiva con esta cuestión, también porque ha descubierto que no hay una sociedad y hay un colectivo LGTB, sino que hay una sociedad con diversidad sexual y de género. Entonces, lo que nos hemos encontrado es que la mayoría de los partidos políticos están por la labor, al menos de ella. Y sí que es verdad que en sus programas políticos casi todos ellos, con la excepción del Partido Popular, pues han incluido la mayor parte de estas demandas. Prácticamente todas con matices o explicándolas de una manera o de otra. Entonces, pues estamos esperando que tengamos con quién establecer una interlocución para ver
si esto es así, que efectivamente van a estar de acuerdo con lo que se han comprometido a hacer y en qué calendario lo vamos a encontrar, porque tampoco queremos que esto quede como para el final de la legislatura y luego al final pues la legislatura se cierre y nos hayamos quedado con la mitad de la mitad. Y esto es así a nivel estatal y esto es así a nivel autonómico. Cada autonomía ahora, las asociaciones están trabajando para sacar también estas leyes a nivel autonómico. El marco estatal tendrá que establecer los mínimos y luego cada autonomía, dependiendo de sus competencias, tendrá que ir desarrollando más unos temas u otros. En Madrid la ley trans está ya muy avanzada, Baleares creo que también, en fin, se va trabajando así, pero lo suyo es que salga un marco estatal que establezca ya los mínimos por debajo de los cuales no podemos transitar. Y básicamente pues esto era lo que venía a contar. A lo mejor hay un desconocimiento del colectivo CELC. ¿En qué consiste? ¿Quiénes componen? ¿Qué comisiones existen para que, aunque he invitado a las diferentes comisiones de la CELC para que vengan a nosotros, ya que nosotros apenas vamos allá, que vengan a nosotros y que nos expliquen proyecto por proyecto? Pero desde la presidencia, qué comisiones de trabajo y cómo podemos involucrarnos nosotros y nosotras en esas comisiones. Vale, yo entiendo. Oye, yo estoy ya aburrido de oírme, o sea que podemos ir, si queréis, charlando, me podéis interrumpir, preguntarme sobre cosas concretas, pero bueno, ya he captado el... Sí. Te quería preguntar lo del Partido Popular, que no me ha quedado muy claro, que no quería aprobar el qué. No se ha comprometido en su programa político a ninguna de estas... lo de la ley trans y todo esto. Nada, pero porque no se ha comprometido, quiero decir que es que no ha incluido nada de temática LGTB en su programa, no ha encontrado un hueco para reunirse con nosotros. En la semana antes del Orgullo nos pedían que por favor que nos reuniéramos, que era urgente. Dijimos que nosotros en la Semana del Orgullo no nos reunimos con partidos políticos, pero que después estábamos a su disposición. Después ya parece que no había tanta prisa, y cuando llegaron las elecciones, a pesar de que estuvimos insistiendo para tener esa reunión, pues no fue posible. Entonces no sabemos qué hay detrás del programa político del Partido Popular. No podemos decir que vayan a estar en contra, porque no lo podemos decir, pero desde luego no se han comprometido a favor. Y has comentado algo que, o sea, que todos sabemos, pero que muchas veces se nos olvida, que no es lo mismo ser LGTB en Madrid, que en Barcelona, que en Ceuta o en Burgos. Entonces, un poco en esas propuestas que dices que lleváis de igualar eso, ¿qué líneas de acción habría o qué pensáis que se podría hacer? Porque yo creo que todos los demás avances están un poco supeditados a que en toda España todo el mundo pueda hacer efectivos sus derechos, ¿sabes? Y si el más básico, que es el de ser tú mismo, no puedes ejercitarlo igual en un pueblo, en una capital. En la medida en que estas leyes obliguen a que todos los, por lo menos los funcionarios públicos del sistema educativo, del sistema sanitario, de la administración, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, etcétera, etcétera, tengan una formación al respecto, esto hará que esa formación sea obligatoria, como decía antes, en Soria o en Huesca, igual que en Madrid o en Barcelona. Evidentemente, pues habrá cosas, o sea, lo que es la presión social en un pueblo, eso va a seguir siendo mayor que en una gran ciudad, eso no lo va a cambiar, no van a cambiar las leyes, pero si en esos pueblos o ciudades pequeñas en las escuelas no se escoge el tema, se habla, hay una formación por parte de las administraciones sobre el tema, y pues yo entiendo que va a ser más fácil romper las barreras que ahora hay, pero vamos, yo me temo que eso va a seguir siendo siempre más complicado en determinados ámbitos que en otros. Pero bueno, sí que
La ley de igualdad LGTBI es una ley muy amplia que cubre prácticamente todos los ámbitos de la administración. Entonces obligaría a una formación a nivel transversal de todos los... Yo creo que eso, pues, de alguna manera se tendrá que notar en todos los ámbitos, en todos los geográficos también. Claro, pero también yo creo que habría que exigir que eso se hiciera, pero habría que exigir que nos explicaran qué mecanismos de control va a haber para saber que eso se está haciendo, porque no toda la administración le dice, hazlo por favor, y la administración te dice, vale. Claro, no, la ley incluye una figura independiente de control de un observatorio que controlaría a las administraciones del cumplimiento de esta propia ley. Un observatorio que haría una serie de estudios anuales y presentaría unos informes y que recibiría las denuncias de incumplimiento que podría tramitar este mismo organismo o que podría trasladar al defensor del pueblo, porque hoy por hoy ya existe el defensor del pueblo, al cual se puede acudir cuando las administraciones están incumpliendo algún derecho. O sea que hoy por hoy, con las reuniones que hemos tenido con el defensor del pueblo nos dice, pero es que ¿por qué la gente no denuncia? Digo, hombre, pues porque, en fin, le explicamos la invisibilidad, el miedo a salir del armario, y dice, claro, pero es que si no hay denuncias, nosotros no podemos intervenir, porque la figura del defensor del pueblo en España no es nada proactiva. O sea, es una institución a la que tienes que ir, demostrar que ha habido una vulneración de derechos por parte de la administración y entonces la interviene. Y efectivamente interviene. Pues comprobado que sí, pero claro, lo que nosotros queremos es una institución que sea, pues eso, más proactiva, que de alguna manera hay que promover. Y de hecho, esta experiencia ya se ha vivido en el País Vasco, porque el defensor del pueblo, el Ararteko del País Vasco, sí que tiene unas funciones más de ir a investigar. Sospechamos que por aquí puede haber dificultades para la igualdad, pues vamos a ir nosotros, vamos a investigar, a preguntar y a tomar medidas preventivas, y entonces en el País Vasco está funcionando mucho mejor como protección del colectivo LGTB el Ararteko que de lo que está funcionando a nivel estatal el defensor del pueblo, pero eso está incluido en la ley. La ley es que es un tocho inmenso y podemos hablar más de ella si queréis, pero que está en el proceso de elaboración, de trabajar. Nuestro borrador, el que les vamos a presentar, el que haga el gobierno, ya veremos, y si parece eso, pues me parece otra cosa. Una pregunta, todos los que queráis preguntar, levantar la mano. Espera, yo os tomo nota, un segundito. A ver, Andrés. Sara. Óscar. ¿Quién más? ¿Cómo te llamas? Javier. Vale, pues empieza tú, Andrés. Sí, sobre el problema central que tenemos nosotros es la igualdad real. La igualdad real avanza con los cambios sociales y culturales y legislativos y políticos, pero tenemos una debilidad en nuestro movimiento que es la falta de compromiso más rebelde, más radical por parte de la gente para luchar por sus derechos y para imponer esa igualdad real, porque la gente tiene miedo. Tenemos el problema de las agresiones ahora en Madrid. Entonces, bien, aunque hubiera unas leyes antidiscriminatorias, ¿qué pasa con el aumento de las agresiones en la calle? Se dice, bueno, soluciones, que haya más denuncias, vale, pero la gente tiene miedo una parte de denunciar y hay un número de denuncias, se pide que la policía investigue, estarán investigando, que se creen unidades
de delitos de odio de la policía, bueno, sobre todo es fundamental el apoyo psicosocial a las víctimas, pero el otro día en una reunión que tuvimos con el concejal de seguridad, yo planteé la posibilidad de tomar medidas extraordinarias ante el aumento no solo de las agresiones, sino de la gravedad de las agresiones, porque las últimas que se han producido han sido muy brutales. Contra una chica transexual en Lavapiés la han podido partir en la cabeza. El otro día también un chico ha podido sufrir un traumatismo craneoencefálico grave, que le podría haber costado lesiones graves. Luego judicialmente las condenas son muy flojas todas. Entonces se pueden pedir medidas más fuertes, como por ejemplo, se me ocurre, la instalación de cámaras de seguridad en el centro de Madrid, en determinados puntos o lugares, para tener grabaciones de posibles o potenciales agresores. Se puede pedir un folleto a la policía, un folleto de autoprotección, de medidas de autoprotección que se pudiera distribuir por los locales del ambiente de Chueca en otras ciudades, donde se diga pues medidas básicas, pues si va a hacer madrugada, pues ir acompañado, que uno mismo haga contravigilancia, es decir, que se fije a ver quién está a su alrededor, quién le puede seguir, quién puede acercarse violentamente. Bueno, medidas no violentas de autoprotección, que haría falta un folleto, que la policía explicara a la gente pues cosas que a lo mejor la gente está cometiendo errores y no se protege suficientemente. Entonces, el tema de la violencia contra nosotros, luego tú no has hablado mucho del mobbing homofóbico, del acoso en el trabajo, que es un grave problema, con despidos encubiertos y con terror en el medio laboral. Entonces, bueno, no sé, eso es lo que preguntaba. A ver, lo que... no sé, planteo muchas cuestiones. La ley que nosotros demandamos establecerá medidas que ayudarán a mejorar esta situación. Evidentemente las leyes llegan hasta donde llegan. O sea, la ley no quiere decir que el movimiento LGTB se tenga que desmovilizar. Yo también comparto que el movimiento debería ser más fuerte y que fuertes somos más poderosos y conseguimos, o sea, cuantos más somos más fuertes y más poderosos y conseguimos más cosas. Eso hay que trabajarlo por un lado. El tema de las agresiones, pues se llegará hasta donde se llegue, porque evidentemente el odio es difícil de controlar por ley. No hay ninguna garantía de que nadie se vaya a saltar las leyes, pero sí que hay una serie de cosas que no están funcionando. Ahora, la formación de los policías a la hora de recibir las denuncias, nos estamos encontrando con que se les niega a algunas de las víctimas el derecho a presentar denuncia acompañados, que es una cuestión en delitos de odio fundamental, que se permita a las víctimas ir acompañados, y además la ley lo dice ahora mismo ya, pero no hay formación policial a este respecto. Entonces nosotros, algunas de las víctimas han ido acompañados de alguien de asociaciones y esto, para empoderarlos y para asesorarlos, y no se les ha dejado ir con el acompañante. Hay policías que han recogido el caso sin mencionar que ha sido una agresión transfóbica, por ejemplo, esta de Lavapiés que decías, esta agresión de Lavapiés. Entonces hay una serie de cuestiones que se pueden hacer, la formación de los propios jueces, que hoy por hoy en España sigue habiendo muchos jueces que siguen sin poner la agravante de homofobia, a pesar de que ya está incluida en la ley. Hay jueces que todavía, en casos evidentes de agresiones por homofobia o por transfobia, no lo siguen considerando un agravante, porque lo desconocen probablemente, porque no tienen la formación para... Entonces la ley sí puede hacer mucho de eso, y desde luego de formación de esto. Luego se llegará hasta donde se llegue, claro. Hay que seguir trabajando. Quiero decir que la ley no está para mandarnos a nosotros a casa, ¿eh? La ley está como un paso más para que trabajemos mejor, en mejores condiciones, y sigamos avanzando. ¿Estáis de acuerdo en la FE con el tema de la instalación de cámaras de seguridad? Bueno, es algo que no se ha planteado,
Eso entraremos un poco cuando vayamos ahora al funcionamiento de la FELGTB. FELGTB no puede intervenir en cuestiones municipales o de ámbito autonómico. Nosotros, por estatutos, trabajamos las cuestiones que son de ámbito estatal y la coordinación entre las organizaciones. La demanda de instalación de cámaras en Madrid dependería de Crismón, de COGAM, de Arcópoli, de las asociaciones madrileñas. Y nosotros, Federación, es algo que no hemos... Si me preguntan a mí personalmente, yo creo que no es la solución. Porque no puedes poner cámaras en todos los espacios de tu vida y siempre habría algún rincón donde la persona que está fuera del... Y luego las cámaras sirven para controlar a los agresores, pero sirven para controlar muchas otras cosas. Entonces son un arma de doble filo. Pero bueno, eso es... El problema que tenemos es que no faltan testigos en las agresiones. Las personas muchas veces no se acuerdan o les han dejado inconscientes. Otras quizá no pueden reconocer a los agresores. No tenemos pruebas testificales y al no haber detenciones ni condenas judiciales suficientes, la impunidad aumenta. Al aumentar la impunidad, los agresores sienten que pueden aumentar el grado de gravedad de las agresiones. Está claro. Eso es un tema que desde luego excede esta cuestión, o sea, si las cámaras dan más seguridad o más inseguridad, porque nuestra experiencia es que esas cámaras a lo largo de los años han servido para pillarnos en actitudes que se consideraban poco decorosas y para llevarnos a la cárcel, o sea que que es una discusión muy interesante, desde luego. Gracias, Andrés. Sara. Yo te quería preguntar por el tema de la educación. Comparto, como has dicho, que la intervención a nivel educativo es la base para el cambio a largo plazo. Quería saber si ya hay en marcha algunas líneas de acción en los colegios o si no, qué plan tenéis, etcétera. Por un lado están los programas que trabaja Federación o sus asociaciones y por otro están las demandas políticas. En Federación existe un proyecto que es Red Educa, que es de coordinación de intervenciones educativas en los centros escolares. COGAM lleva más de 20 años yendo a centros educativos de la Comunidad de Madrid para intervenir a demanda con talleres que promocionan el respeto a la diversidad sexual y de género. Igual que COGAM lo están haciendo otra serie de asociaciones en España y la Federación con su proyecto Red Educa, que tiene una pequeña subvención del Ministerio de Sanidad, Seguridad Social e Igualdad, hace eso, una coordinación de este proyecto. Hay proyectos a este nivel también de otra índole y incluso también fuera de Federación, pero esto somos conscientes de que es un pequeño parche. O sea, el sistema educativo es algo, pues es la empresa más grande de España, tiene más de 1 millón de funcionarios y no sé si 10 millones de personas en su interior, etcétera, etcétera. Entonces, claro, tenemos que conseguir que el tratamiento de la diversidad entre en las escuelas de formación de profesorado. Que toda aquella persona que entre a formar parte de cuerpos docentes haya tenido que pasar por unos exámenes donde se le pruebe la capacitación para atender la diversidad. Tenemos que tener un currículo educativo que incluya esa diversidad para que se dé transversalmente, pero además nosotros seguimos apostando por una asignatura concreta, que sea Educación para la Ciudadanía o sea cualquier otra. Eso se puede discutir, pero necesitamos que esté incluido en el currículo educativo longitudinal y transversalmente, es decir, desde infantil hasta universidad y transversalmente, es decir, trabajándose en valores desde todas las materias. Entonces, como es tan complejo el sistema educativo, pues volvemos a lo de siempre. Hay comunidades autónomas donde tienen
tienen algo más avanzado, como Andalucía y como Canarias, donde se trabajan protocolos de atención a menores trans, donde hay figuras de atención a la diversidad en algunos centros, etcétera, etcétera. Pero necesitamos un marco legislativo que haga que nosotros a cuántos institutos podemos llegar. En Madrid el COGAM estará llegando ahora a 50 institutos. Creo que solo públicos hay cerca de 400, solo públicos en la Comunidad de Madrid, no hablamos de primaria. O sea, que se está haciendo un gran esfuerzo por parte del voluntariado, del activismo, de llegar a la educación y esto, pero es que estamos hablando de que necesitaríamos 100 veces más voluntarios, 100 veces más estructura y 100 veces más dinero. No sé si te he respondido. El tema de educación es apasionante, pero vamos, que da para una charla, podemos un día, si queréis, tener una charla de cuestión educativa, porque... Sí, bueno, a mí me interesa mucho... Espera un segundo, ahora te pongo en la lista. Óscar. Yo tengo 3 preguntas. La primera es exactamente a qué se ha comprometido el gobierno de la Comunidad de Madrid en cuanto a la ley de transexualidad. Porque se da que se ha dado mucho bombo, pero no exactamente a qué se ha comprometido. ¿Vamos por esa? Sí. Vale. Bueno, como te decía, yo no tengo autoridad en lo referente a la Comunidad de Madrid. Entonces yo te puedo hablar de lo que me cuentan, de las referencias, pero Federación no está en la negociación de la ley de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Por lo que sé, el gobierno presentó, el Partido Popular presentó una ley que se hizo de espaldas a lo que demandaban los colectivos, y los colectivos presentaron sus demandas a Podemos, PSOE y Ciudadanos, y los 3 partidos apoyaron el borrador que les presentaban los... Entonces, lo que se ha hecho ha sido presentar, rechazar en la Asamblea madrileña el proyecto de ley de Cristina Cifuentes y aprobar, para pasar a trámite, el proyecto de ley que presentaban los otros 3 partidos en la oposición. Entonces, en principio, ahora tiene que tramitarse el proyecto que no presenta el gobierno, pero da un poco igual porque, hombre, lo suyo sería que se aprobara por unanimidad y que se hiciera un consenso, porque al fin y al cabo va a ser el gobierno el que va a tener que desarrollarlo, con lo cual interesa que vaya por consenso, pero ahora mismo el proyecto que se va a debatir está apoyado por los 3 partidos de la oposición. Saldrá, porque tienen mayoría parlamentaria, aunque gobierne luego el Partido Popular, pero no sabemos si el gobierno de Cristina Cifuentes terminará apoyando este borrador o se lo tendrá que asumir porque no le quedará otra. Eso ya ha ocurrido en Navarra, por ejemplo, la primera ley integral de transexualidad en Navarra se aprobó en contra del gobierno navarro, porque la mayoría del Parlamento la tenía, quisieron sacar la ley y se lo impusieron a Unión del Pueblo Navarro, que era quien estaba gobernando. Bueno, ya me he contado la segunda pregunta, es que tengo una tercera. Por ejemplo, hablar de los nuevos partidos que hay, Podemos y Ciudadanos. Podemos sí que ha mostrado, creo, más públicamente su apoyo a la realidad LGTB, pero Ciudadanos tiene alguna política específica hacia nuestra realidad, o se desmarca, o... En principio son muy favorables, sí, han apoyado la ley trans, la ley de igualdad y están de acuerdo con todo, nos han firmado todo. Yo tenía entendido que, por ejemplo, no estaban muy de acuerdo con el tema del matrimonio, de llamarlo matrimonio en civil. Eso parece que dijeron hace años el propio Rivera, ahora creo que eso ya lo han enterrado porque se han dado cuenta que no, ese tema ya está cerrado. El tema del matrimonio ya no entra en la discusión, o sea, ya lo que discutimos es lo que decía al principio, cómo dar el salto de la igualdad. O sea, la igualdad legal nosotros ya no la discutimos, ya hacia atrás, bueno, discutimos los flecos que os he dicho antes de la inclusión de las mujeres solteras o de las parejas de mujeres en las técnicas de reproducción asistida a cargo de la Seguridad Social y cositas así. Bueno, cositas no, esto es una cosa muy importante, ¿no? Quiero decir que no son un marco legislativo ya global, sino que son cuestiones a corregir. Pero lo que entramos en discusión es cómo seguir avanzando en la igualdad real. Ya ponernos a discutir sobre el
nombre del matrimonio, eso ya es cambio el Código Civil y ya, hombre, si alguien se atreve a ir para atrás en el esto, pues, bueno, no sé, en Polonia se ha retrocedido mucho, pero no creo que nosotros lleguemos porque eso está muy asentado. En las encuestas se habla de que en España ya el 80 y tantos % de la población considera que está totalmente asumido y no hay ya discusión. Gracias, Óscar. Javier. Has comentado que tenemos una especificidad en nuestra discriminación ante una ley de igualdad de trato que cubriera cualquier discriminación. Tenemos la invisibilidad, como has dicho, nuestro entorno más cercano, la familia puede ser hostil, en otros casos no sucede. Y has hablado del contagio del estigma como posibilidad para parecernos más a otras realidades que sufren discriminación. Creo que el contagio del estigma tiene mucho que ver con la invisibilidad, LGB, note, pero creo que hay un equivalente en cualquier otro tipo de discriminación, que es la traición. Perdona que te haga esto, damos por sentado que las personas transexuales todas hacen el proceso transexualizador y hay muchas personas transexuales que no se atreven a dar el paso y que son tan invisibles como sí, pero las gays y bisexuales. O sea, mayoritariamente sí, pero digo que la esa, transexualidad creo que no puntualización. tiene contagio del estigma. Quiero decir que si tú apoyas la causa transexual o eres amigo de transexuales, nadie va a decir, tú en el fondo eres un transexual encubierto. Con la homosexualidad, bisexualidad creo que es más, por lo menos más propio. No, pero sí probablemente te va a caer el estigma de homosexual si apoyas la No, causa trans. sí, exacto. Por la... Pero creo que eso, que hay un equivalente en otras discriminaciones, que es la traición, y en el caso de la religiosa, pues el renegado, el apóstata y todas estas cosas, pero lo hemos visto yo personalmente de primera mano, ¿no? Pero en las películas, cuando se hablaba en los derechos civiles en Estados Unidos o en Sudáfrica, un blanco que apoyara la causa de los negros era el amigo de los negros. Y en ese momento eres un renegado y un traidor. Y me parece que el contagio del estigma se parece. Ya sé que no es lo mismo, pero digo, podría eso facilitar una cobertura general de las discriminaciones, porque quizá lo peor es eso, la invisibilidad y la familia hostil. Pero en cuanto al contagio del estigma, creo que tenemos eso en común, que verdaderamente cuando hay una hostilidad hacia otro grupo, te acusan de que tú ya no eres de los nuestros, eres de los otros, y te incluyen en la medida de lo posible en la discriminación. Pues me parece muy interesante esto que cuentas, Javi, porque yo no sé si habéis visto la película Lincoln. Si no la habéis visto, ya estáis tardando. Ya estáis tardando esta noche al videoclub, porque precisamente, bueno, el guionista de esa película es un escritor, un dramaturgo gay, y a mí me fascinó el paralelismo que creaba entre la historia de la liberación de los afroamericanos y el tema. Entonces todavía no había sido aprobado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos el derecho al matrimonio igualitario, y la película efectivamente es que trata unos paralelismos que son tremendos. Es verdad que, claro, que cuando se habla de racismo en España es otro nivel, es otra esto, y cuando yo ponía el ejemplo, en España nadie me va a considerar negros y esto, pero es verdad que en Estados Unidos... Pero gitanos sí te pueden llamar. Pero, en España sí te pueden llamar, eres un gitano. Ah, sí, pero eso no por apoyar a los gitanos, porque no, seas vaya sucio, porque seas... Sí, eso sí, está claro. Entonces sí que, desde luego, la lucha de las libertades civiles en Estados Unidos o en Sudáfrica, esto sí que se puede servirnos de ejemplo. Desde luego, yo tengo clarísimo que para mí Rosa Parks es uno de los modelos a seguir de activismo ciudadano, ¿no? Sí. Yo quería preguntarte por la realidad que has comentado así un poco de pasada sobre las personas transexuales que son jóvenes o niños, que es un tema que ahora yo lo sé porque también lo estaban trabajando en el programa de atención LGTB de la Comunidad de Madrid, y es un tema que quería un poco preguntarte, ¿no? Es decir, porque la cobertura legal, lo que cubre ahora la mayor parte, yo creo que es más bien de personas ya mayores, ¿no? O adultas, mientras que hay un vacío legal respecto a niños o jóvenes en esa realidad transexual, y de alguna manera
pues si nos podías contar qué situaciones habéis conocido que se dan o que se pueden dar y en base a eso, pues cómo habéis enfocado dentro de lo que es la ley de transexualidad, los proyectos y las propuestas vuestras. Bueno, pues eso, yo no sé si habéis traído a alguien de Crisalis, para alguna de las madres de Crisalis alguna vez, os lo recomiendo también que traigáis, porque ese tema os va a emocionar, es apasionante, la verdad, la lucha que están haciendo, bueno, mujeres y hombres, pero mayoritariamente madres, pero sí, pues el tema de los menores y las menores trans es que no entran, como decía, no entran en la ley de identidad de género. Entonces, pues depende un poco de la buena voluntad de los centros, de las unidades de tratamiento, de las comunidades autónomas, como lo hayan solucionado. Ya en Cataluña, con la ley que os he comentado, en Andalucía y en Canarias, se supone que las leyes ya lo han arreglado, pero en Cataluña, por ejemplo, hasta el mes pasado no habían entregado las dos primeras tarjetas, las que querían ser a los chicos, creo que eran 2 chicos en concreto, se les trataba como tales y con su nombre de chico y esto. Y en Canarias, yo creo que la semana pasada salió la noticia de que se han entregado ya las 10 primeras tarjetas sanitarias con el nombre deseado de esto. Aparte de eso, pues mira, la presidenta de Crisalis, por ejemplo, que es una señora de Benasque, un pueblo de Huesca, pues para que a su hijo no le llegara la regla y no le crecieran los pechos, pues ha tenido que estar viajando una vez al mes a Barcelona y gastándose un dineral porque el gobierno de Aragón no le reconoció el derecho a los inhibidores hormonales, que es algo muy incomprensible porque los inhibidores son, o sea, no son definitivos, quiero decir, si dejas de dárselos, el desarrollo les continúa, con lo cual no es una decisión irreversible que dañe al menor, y que además se dan por problemas en los que se adelanta la pubertad. O sea, si a una niña de 8 años ya le empiezan a crecer los pechos, le dan esos inhibidores, o sea, que no es una cuestión que digas, no, es que es una medicación que no se están dando, salvo que sea por decisión que entonces es cuando se ponen las pegas. Entonces, pues casos, es que la gente de Crisalis os podrá contar, están luchando con uñas y dientes, porque es una lucha contra el reloj, porque claro, es que son niños y niñas que pasan a ser adolescentes, y la adolescencia para una persona trans es brutal, porque todo el trabajo que hayas podido hacer desde la escuela, porque ya están consiguiendo que las escuelas sean inclusivas y que trabajen, las familias ya son familias acogedoras, que respetan la identidad de sus hijas y de sus hijos, pero llega la adolescencia. Y claro, y ahí ya son palabras mayores, porque ahí ya, claro, un niño que ha vivido a lo mejor desde los 4 años como niño, de repente a los 11 años le baja la regla, es que es demoledor, Y claro, esta gente vive con la espada de Damocles del paso del tiempo, de que tienen que solucionar las leyes y toda esta cosa social para todo el mundo y para los que vengan después, pero que tienen que solucionarlo ya para su hijo o para su hija, y que tienen X años para hacerlo. Pero muchas gracias. Yo os invito a que llaméis a la gente de Crisalis, porque es una maravilla. Elena. Sí, no pensaba hablar, pero tenor de esto. Simplemente quiero decir que el cambio de nombre en los niños pequeños y todo eso, en muchos casos no soluciona nada. Este chico Alan, pues tenía el nombre de Alan, y se ha suicidado. Quiero decir que no es la panacea el cambio de nombre y eso. Seguramente sería mejor, digamos, el consenso, digamos, se suicidó porque le hacían la vida imposible, ¿no? Sería mejor el consenso de los profesores, de los maestros y las maestras,
que normalmente en estos casos se evaden, ¿no? Y nada más. El cambio de nombre puede, en fin, ser efectivo en muchas ocasiones, pero no es seguridad de que la persona ante una situación, digamos, ya de acoso generalizado, y sobre todo que directores de los colegios o los educadores hacen la vista gorda porque no se quieren meter en problemas. Luego, claro, saldrán a protestar por la ley de educación y eso, pues a joderos. O sea, que luego las cosas no cumplen y al final, bueno, pues salen las desgracias. La cuestión esa de los inhibidores y todo eso, sobre todo es importante porque, en fin, la cuestión de que desde jovencita o jovencito puedas parecer mujer o puedes parecer hombre o lo que sea, es importante de cara, digamos, a la universidad, de cara a los trabajos, de cara a eso que se ha dado en llamar de forma despectiva dar el brinco. Pero vamos, lo importante, creo que yo, vamos, ya tengo más de 60 años, soy funcionaria, pero conocí a Violeta y conocí a la gente esta de estas asociaciones en las que los padres pues tienen una mirada, digamos, de ayudar a los hijos, y no era lo mismo que los años 60, 70, 80, ¿no? Que los echaban de casa y allá ellos. Pero bueno, esa es otra cuestión ya que sigue habiéndolo, ¿no? En sitios subdesarrollados de España, pero la tónica creo que es de ayudar a los hijos y de, en fin, solidarizarse con ellos y atenderlos. Nada más. Totalmente de acuerdo. Es verdad, el nombre no soluciona, es lo que hablábamos antes, la ley no soluciona el día a día, la ley es el principio para que el día a día vaya cambiando hasta donde vaya a cambiar, pero el nombre sí que es fundamental, es un derecho que tienen estos chicos y chicas, y es tan importante como que muchos de estos padres y madres denuncian que sus hijos no quieren, algunos no quieren ir al médico, es que no quieren ir al pediatra, porque cuando los llaman en la consulta, los llaman con el nombre que odian. Y entonces hay hijos de estas familias que es que directamente no, o sea, les supone un rechazo ir al médico para no pasar por la situación. Entonces, por lo menos, tener la tarjeta sanitaria ya a su nombre, esto ya lo tienen, pero efectivamente Alan la había conseguido el mes anterior, tenía todo el apoyo familiar, pero efectivamente en 2 institutos a los que había ido, porque no fue uno y luego fue otro, sufrió un acoso brutal, que lo llegaban a tirar por las escaleras. Y ni un centro ni otro supo tomar medidas, porque no tienen la formación, porque no saben afrontar el tema, por lo que sea, y a eso es a lo que la ley tiene que obligar a que los departamentos de orientación, los profesores, etcétera, por lo menos sepan cómo trabajar esto. Luego ya veremos si sabiéndolo a lo mejor se solucionará más o menos, se llegará hasta donde se llegue, pero desde luego es intolerable. O sea, que 2 centros educativos, uno detrás de otro, tengan a un alumno trans y no sepan poner las medidas, o por lo menos tener la conciencia de que es vulnerable a un posible acoso, o sea, es que es eso en Cataluña, que tiene la ley de igualdad, que tiene ya las tarjetas para el cambio de nombre, etcétera. O sea, que el trabajo es largo, para largo, ¿no? La ley, no somos tan inocentes como para pensar que al día siguiente de la ley esto va a ser la sociedad del arco iris que deseamos, ¿no? Una cosa, perdona, y sin embargo, ahora que parece ser que se ha suscitado un niño de familia de derechas, el ministro Méndez de Vigo ha salido como un resorte diciendo esto no se puede tolerar. Claro, la familia era, bueno, pues eso, cuando ha salido en televisión, bueno, se mostraban incomprensibles, pero ¿cómo? Nosotros de derechas, y vamos, no lo decían, pero daban a entenderlo.
y ha ocurrido esto y nuestro hijo no quería ir al centro y Es muy curioso que después de 4 años del Ministerio de Educación con este gobierno vayan a tomar medidas ahora que les quedan 2 meses en funciones, pero bueno. Sí, bueno, es una bienvenido cuestión sea, demagógica. bienvenido sea lo que... En el caso de este niño había homofobia también, hoy han sacado en la televisión unos insultos que le hacían al chaval este que se ha suicidado, entre ellos estaba maricón, empollón, maricón y soso. O sea que... Casi, es que no sé si casi siempre, pero en muchísimos casos, sea verdad o no la homosexualidad, bisexualidad o transexualidad de la víctima, desde luego la homofobia está incluida, porque lo de maricón, eso viene de fábrica ya. ¿Queréis hacer alguna pregunta más? Pasamos a... Bueno, yo era un poco de lo que habías hablado de educación, un poco qué medidas se pueden hacer o pensáis hacer a lo mejor en el futuro para, digamos, como hacer de portavoces en los colegios, tanto públicos como concertados como privados, ¿no? O sea, ¿qué medidas hay, ¿no? De alguna manera, o si realmente en esos colegios, que aunque no sean públicos, se recibe o se puede recibir a gente LGTB o eso se rechaza, porque yo creo que en los colegios privados o tal a lo mejor se pueden acoger a lo del derecho de admisión, ¿no? Que no sé cómo va, no lo sé. No, la ley es la misma, la ley educativa ha de ser para todos los colegios, sean privados, concertados o públicos, y además si no cumplen la ley educativa, desde luego lo primero tendría que ser romper el concierto. Lo que no tiene sentido es que el Estado esté dando dinero a un instituto que ni siquiera respeta la ley educativa. Entonces lo que tiene que haber es una ley en la que esté incluido explícitamente, como decía, en el currículum educativo el tratamiento de la diversidad sexual y de género, y luego nosotros creemos que la LOMCE no sirve porque, además de que esto no está explícitamente incluido, la LOMCE dificulta espacios de tratamiento de valores. O sea, la LOMCE es una ley que valora la competitividad, la excelencia en conocimientos, pero que no valora la educación en valores, en conocimiento de derechos, etcétera, etcétera. Entonces creemos que desde Federación estamos por el cambio de la ley y construir una ley que sirva para una sociedad plural y diversa, no solo una sociedad donde consigamos grandes ingenieros informáticos, por supuesto, pero no solo. Gracias. Óscar. Digo, No, Gustavo. No, comentar 2 cosas nada más. Una que es lo que tú decías ahora, es decir, bueno, yo soy profesor, entonces sí que es verdad que no se le da importancia, y yo cuando hablo con la gente cae en la trampa de la ideología en la educación, y no te gusta la ONCE porque eres de izquierdas, apoya la ONCE porque eres de derechas, quieres quitar la religión porque eres anticlerical, y claro, luego se cae pues en esto, es decir, yo doy matemáticas, otros dan lengua y otros dan química, pero es que o está en todos los sitios o no está en ninguna parte. Entonces, el tema de los libros de texto, lo que hablas tú del currículum, pues evidentemente, cuando hay colegios concertados o privados, donde dan según qué cosas. Pero todos sabemos lo que hacíamos cuando leíamos esos capítulos que no se daban en clase. Si los tienes en el libro de texto, ya los tienes. Y siempre ves lo que nos enseñan. Entonces, no es tontería el tema del trabajo, los libros de texto, el trabajo sobre las editoriales, el censurar editoriales, pero eso sí, la ley obliga a que eso se incluya en los libros de texto. Y ahora mismo no ocurre. Entonces, se perdió educación para la ciudadanía. Con la LOMCE se dio una marcha atrás porque antes había transversalidad de cosas y ya no hay nada. Entonces, es verdad que por encima de la ideología tiene que ser el impacto de educación también, y ahí es donde habrá que incidir mucho en este tema y en otros temas también de derechos humanos, claro, pero es verdad que se cayó ahí. Y luego hay otra cosa que también quería decir, yo soy un fan de las leyes. O sea, las leyes de verdad que no solucionan nada, pero es que si no están, es peor. Entonces, yo entiendo que una ley de violencia de género no impide que te pegue tu marido, pero claro, si puedes ir a denunciarle, puedes montar una psicóloga, pues facilita. Es decir, el tío ya está pirado y te va a pegar, porque viene de ahí, pero entonces sí hay que trabajar por las leyes. Yo creo que las leyes no son el objetivo, son la base a partir de la cual el suelo, el cimiento con el que vamos a poder... Gracias, Gustavo.
y ya contigo terminamos el... Vale. ¿Cómo te llamas, perdón? Daniel. Daniel. Bueno, pues yo soy profe, lo que estaba escuchando, soy profe en un colegio, un instituto público, y bueno, lo del tratamiento de la igualdad, en la ley tiene, está la LOCSE, y el profesorado se nos explicaba claramente el tema de educar en igualdad, atender a la diversidad, has dicho. Y bueno, yo solamente quiero deciros que, porque está saliendo todos los días en los medios, el tema de bullying, acoso y sucesivos casos que se están produciendo sobre el tema de niños que por identidad de género están sufriendo en los centros, que los recortes educativos que se producen hace 4 años han reducido la capacidad del profesorado de atender a esa diversidad. Claro. Que te ves con aulas masificadas, que te ves con una diversidad del alumnado muy alta, que muchas veces tenemos presiones para trabajar el currículum a marchas forzadas con unos recursos muy limitados, y que cuando te encuentras con alumnos, que yo, por ejemplo, personalmente me he encontrado con alumnos en donde se produce situaciones de acoso, o donde hay un discurso, un lenguaje agresivo. Estoy de acuerdo que la LOCSE favorece la competitividad y la agresividad, se está demostrando que es así, porque elimina asignaturas humanitarias, humanistas, mejor dicho, y aumenta las, digamos, instrumentales, y hace que todo tenga una visión muy instrumental. Sí quiero decir que el profesorado, que yo creo que está toreando situaciones muy complicadas, está preparado, pero muchas veces está solo desde la inspección educativa. Los inspectores miran para otro lado, los directores procuran mirar para otro lado, y los recursos con los que cuenta el profesorado en un aula son escasos, no, inexistentes. Y entonces, si vais a entrar en el tema del profesorado y de los recursos, yo sí que creo que hay que entrar en ampliar recursos a los centros, favorecer que haya psicólogos, que cuando algún alumno tiene una dificultad, las familias sean transparentes, que no lo son, y digan la verdad, porque muchas veces tienes que descubrir a través de una entrevista personal con los padres situaciones personales que no te las cuentan, o que no las cuentan en el centro. Los centros no cuentan muchas veces con equipo de orientación adecuado, o escasos. A lo mejor hay un solo psicólogo para 5 centros, de los cuales además un día tiene que estar en su propio departamento. Al profesorado no nos llega esa información de alumnos que tengan algún tipo de problema en identidad de género, acoso, etc. Entonces sí decir que es más un problema estructural, global y de recursos, que claro, obviamente con los recortes son menos, que en sí mismo luego de la capacidad del profesorado, que también es escasa, hay cada vez menos profesores, por lo tanto habría que aumentar el número de profesores, bajar la ratio y hacer que unos equipos específicos trabajasen con ese alumnado, y que ese mismo equipo formase a ese profesorado en cada caso concreto, porque como estáis diciendo, hay niños que el cambio de nombre no les ha solucionado nada, al revés, o mejor ha aumentado incluso la agresión del grupo sobre él. Nada más. Muchas gracias. Pues sí, gracias, tienes toda la razón, ¿no? Pues como lo has explicado de maravilla, ¿no? Nada más que decir, es verdad que es un problema estructural, que es verdad que muchas veces la sociedad tendemos a echar sobre el profesorado toda la responsabilidad, hay que trabajar la diversidad, hay que atender a esto, y luego, claro, las horas del día son las horas del día, y cada vez menos profesores con más alumnos, cada vez menos espacios para las tutorías, cada vez menos departamentos de orientación. Es que es el conjunto de lo que decíamos, es que por eso no sirve la LOMCE, es que no es porque sea porque si la religión no, que eso es otro tema interesante también, pero es otra cosa. Es que realmente no se está generando un sistema educativo donde haya educación en valores, y entonces sí. Muy bien, pues agradecerte, Jesús, que hayas estado hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias por toda la información que nos has dado de primera mano, y nada, yo os invitaría a que